Donde nos estén escuchando, en la comodidad de su casa o en otro lugar. Lo más importante es que en este momento tengamos un encuentro con nuestro Señor a través de su palabra. Les quiero pedir por favor que vayamos a los profetas menores. Los profetas menores. En esta noche vamos a hacer un paseo por 3 de ellos. No quiere decir que va a ser un tema extenso, vamos a hacerlo todo de manera puntual, pero de manera que nos ayude a que las reflexiones que hagamos a continuación sean productivas para el hoy, para el cristiano de hoy, para las situaciones que estamos viviendo en este momento y cuáles son las estrategias que Dios nos recomienda aquí para no cometer algunos errores y sí para tener una debida actitud cristiana productiva a la altura de estos tiempos y que sobre todo, además de traer un crecimiento espiritual, traiga un crecimiento para la iglesia y también para la predicación del evangelio, que es la misión última que tenemos en esta tierra. Por eso entonces quiero pedirle por favor que vayamos al libro del profeta Jonás. Vamos al libro del profeta Jonás. El profeta Jonás, con una historia bastante conocida por todos nosotros, ya sabemos todo lo que ocurrió con el profeta Jonás, a menos que, por supuesto, en esta noche haya alguna persona conectada entre nosotros, un invitado que en lo anterior no haya tenido mucho contacto con la palabra de Dios y, por supuesto, con esta historia. Pero al llegar al capítulo 1, allí del profeta Jonás, capítulo 1, pues vemos ahí cómo comienza el libro ya de manera directa a la situación. Y dice la escritura: el Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. O sea, un privilegio. Dios directamente le está encargando aquí al profeta que ejecute esta orden. Un privilegio porque se trata de un grupo de personas, los profetas, que tenían esta virtud, esta bendición de que Dios les hablara directamente. Pero, ¿qué hace Jonás? Muy bien, aquí tenemos algunos verbos que vamos a tomar en cuenta. Versículo 3. Pero Jonás, número 1, se levantó. Sí se levantó. En diferentes lugares de la Escritura se refiere el verbo levantarse con la acción de obedecer a Dios. Sin embargo, aquí Jonás se levanta, pero se levanta con un objetivo: para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Aquí la escritura dice Tarsis, pero en los mapas antiguos que nos vienen de los tiempos de los geógrafos griegos de antes de Cristo, Tarsis era España, lo que nosotros hoy conocemos como España. Y lógicamente no se conocían estas partes del mundo. Aquí el continente americano no se conocía porque habían algunos geógrafos griegos, como por ejemplo Eratóstenes y otros más, que ellos habían medido utilizando sus conocimientos matemáticos, habían medido con cierta exactitud lo que es la circunferencia de la Tierra, pero no sabían lo que había más allá. Ellos creían que Tarsis y que probablemente la India eran los extremos, y no había más nada. De repente, cuando Jonás toma el barco a Tarsis, lo que él está diciendo es: me iré lo más lejos que pueda al fin del mundo, donde Dios no pueda molestarme. ¿Creen ustedes, hermanos, que eso es posible? El Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré? ¿A dónde voy? Si voy a lo más alto, ahí estás. Si voy a lo más profundo, ahí estás. Si voy a cualquier extremo de la tierra, allí tú estás. Así que, pero la persona, aquí Jonás representa aquel cristiano, aquel adventista que se mete en su burbuja. Los psicólogos, si hay algún psicólogo escuchándome, estará de acuerdo conmigo que hay algo que existe, la disonancia cognitiva. ¿Qué significa disonancia cognitiva? Disonancia cognitiva es cuando la persona tiene se crea una opinión, una matriz de opinión sobre alguna situación y él mismo se desconecta de la realidad y él mismo se cree su propia verdad que él se ha inventado. No quiere decir que es una verdad, es la que él mismo se ha creado
una verdad que ha sido su propia verdad, fabricada por excusas, fabricada por darle la espalda a Dios, fabricada por una cantidad de situaciones que lo llevan a no asumir la responsabilidad. Es decir, el fin de todo es no asumir la responsabilidad y no rendir cuentas a un Dios superior que es el creador de los cielos y la tierra, el principio de la rendición de cuentas. Así que se levanta para huir al fin del mundo. Repito, porque Jonás no sabía que había América, que había Costa Rica, que había Estados Unidos, que había Brasil. Eso no existía hasta que Cristóbal Colón llegó a América en 1492 y lo descubrió para todos los europeos. Muy bien, pero se levanta para huir, pero la Biblia dice aquí en el versículo 3 otro verbo, y el verbo es descendió a Jope. Cuando nosotros vemos que la persona, que Jonás se levanta, aparentemente va a ejecutar, va en un modo positivo, pero no, desciende. Y es que cuando la persona le da la espalda a Dios, desciende en primer lugar en su tono espiritual. Ya la persona no tiene mucho deseo de venir a la iglesia, ya le proponen para que tenga alguna responsabilidad y no puedo, estoy ocupado con esta reunión, no puedo por esto. Ya la persona comienza a verle errores al pastor como predica, a cuestionar esto se hace así. Mira, ya la persona comienza a manifestar un tipo de conducta distinta, una apatía espiritual, pierde el primer amor porque le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda a Dios y a todo le consigue una crítica y todos están equivocados menos él. Él no está equivocado. Muy bien, se encontró en la nave y pagó su pasaje. Pagó su pasaje. Ese pasaje, esa decisión tenía un precio. Pero ese pasaje que está pagando no es simplemente el ticket ahí en lo que pagó en ciclos, en lo que haya sido el mecanismo de pago que él utilizó allí al entrar al barco, sino que ese precio se iba a manifestar más adelante con lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ustedes saben, versículo 4, que viene entonces una tempestad, una tormenta, como muchas de las que ocurre en el mar Mediterráneo, como la que enfrentó el apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 27. Jonás no tenía previsto este fenómeno natural, no estaba dentro de sus cálculos. Para él, cuando él se levantó y huyó de la presencia de Dios al fin del mundo, se formó un mundo nuevo y dijo, bueno, ya tengo mi solución es el fin del mundo, es Tarsis. Pero Jonás no contaba con la tormenta, no estaba dentro de sus cálculos. Vino entonces ese momento inesperado, es cuando entonces el cristiano comienza a torcérsele todo en el trabajo, allí en cualquier cosa donde él ponga su mano, todo le sale al revés, nada funciona. ¿Por qué? Porque no está contando con la bendición de Dios, porque le dio la espalda a Dios. Y entonces todavía Jonás no se percata de lo que está ocurriendo, y el mismo capitán de la nave, que ese barco representa a un mundo en perdición, un mundo perdido, cargado de personas de todo tipo, el mismo capitán, viéndose en esa hora de emergencia y buscando quizás algo, alguna herramienta, algo para poder ayudar en esta crisis en la que estaban, desciende la parte de abajo del barco, versículo 5, y consigue que Jonás se había echado a dormir. Es decir, vean ustedes los verbos: levantarse, huir, descender y ahora dormir. Mientras el barco estaba en el fragor de las olas, mientras todos los tripulantes y todos los pasajeros estaban asustados, cada uno clamando a su Dios, viendo la urgencia del momento, entonces Jonás estaba durmiendo. ¿Cómo le parece? Durmiendo. Es decir, todos los que están allí arriba están viendo la gravedad del asunto, están entendiendo, no saben lo que está pasando, no pueden explicar no pueden encontrar una explicación a lo que está ocurriendo, pero sin embargo están tratando de luchar para llevar ese barco adelante. Y el único que podía saber la explicación de lo que estaba ocurriendo, estaba, ¿qué? Durmiendo. Hermanos, la carta de la Odisea es clara. Dice: tú dices que eres rico. Tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. ¿Saben ustedes, hermanos? Eso no lo digo yo. Tampoco voy a decir que lo dice el libro de Apocalipsis. Lo dice el testigo fiel, que es Jesucristo. Dice: porque tú, adventista, y me lo está diciendo a mí, yo me estoy poniendo primero en la fila, yo me estoy poniendo primero en la fila,
porque tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Y no hay peor pobre que ese. No hay peor pobre que ese, que es tan pobre, pero tan pobre, que en algunos casos lo único que tiene es mucho dinero. Pero en lo demás, pobre. ¿Saben ustedes, hermanos, que el principal, yo no quiero utilizar esta palabra, no quiero utilizar la palabra defecto, pero voy a decir, el rasgo más cuestionable que tiene el adventista del séptimo día, a raíz del mensaje de Odisea, es su prepotencia, es su altivez, es su altivez. No solo, y que es una altivez que se ve no solo entre nosotros, no solo entre nosotros. Yo destaco, por ejemplo, como predicador, o destaco como cantante, destaco como ejecutor de un instrumento, destaco como dirigente de jóvenes, destaco como dirigente de niños, destaco en cualquier cosa, en cualquier ramo de servicio, y ocurre un efecto parecido a lo que ocurría en los fariseos en los tiempos de Jesús. Y la persona se convierte entonces en un fariseo adventista. Y se reproducen en la persona los mismos defectos de aquellas personas que estaban en contra de Cristo. Se reproducen en nosotros los mismos, el mismo carácter desviado. Y por lo tanto, al igual que Jonás, así como Jonás no estaba cumpliendo la misión que se fue, y así como los sacerdotes de los tiempos de Cristo no estaban cumpliendo la misión, sino que se aislaron y hicieron de Israel eso, disonancia cognitiva, se encerraron dentro de la burbuja israelita, y los demás eran considerados como, ni siquiera pensaban en que las demás naciones eran merecedoras de la salvación, ni siquiera eso se les pasaba por la mente. Ellos, el templo y más nada. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Y aquí que esta casa les será dejada desierta. Y del templo, ¿qué quedó? ¿Qué quedó del templo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? No quedó piedra sobre piedra, porque la religión, hermanos queridos, no descansa en cargos, no descansa en la experiencia de cuántos años, no, es una experiencia de comunión personal con Cristo. Por eso en varias partes de la Biblia el Señor dice, búscame a mí y viviréis, búscame a mí, ¿sí? Ok, ya después nosotros sabemos, Jonás les explicó a ellos lo que estaba sucediendo, mira, este es por mi causa, porque yo salí huyendo de la presencia de Dios, y bueno, ahí lucharon hasta que lo echaron ahí en el mar, vino el pez, estuvo en el vientre del pez, clamó al Señor, el Señor lo devolvió a la orilla, Jonás fue a Nínive, predicó, la gente se arrepintió, una campaña evangelística exitosísima. Hermano Randall, solamente duró 3 días la campaña. 3 días duró la campaña evangelística. La campaña evangelística más exitosa que yo encuentro en la Biblia. Cuando yo la comparo con la campaña de Noé predicó 120 años, una campaña evangelística de 120 años, y no hubo ni una sola alma, solamente la de su casa. Y aquí Jonás predicó 3 días. Y por lo menos dice la Biblia que habían 120,000 personas, pongamos que la mitad eran adultos, 60,000, en solamente 3 días. Todos se arrepintieron. ¿Qué predicador, qué pastor, qué evangelista internacional no estaría contento con que se bautice esa cantidad de personas en solamente 3 días? Sin embargo, hermanos queridos, cuando llegamos al libro de Jonás, capítulo 4, que dice allí, capítulo 4, versículo 1, busquémoslo ahí en la casa, por favor. Jonás capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se disgustó. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Saben ustedes por qué Jonás se disgustó? Le voy a decir por qué. Porque no fue su éxito. Porque no era lo que él quería. Porque no se ajustaba a su forma de ver la vida. No era lo que a él le agradaba. Él lo que quería era ver a los ninivitas destruidos. En vez de glorificar el nombre de Dios por la misericordia del Señor, por la magnificencia de la belleza de la gracia del carácter de Cristo de Dios, se molestó porque sus planes no funcionaron. Es decir, que el arrepentimiento que tuvo dentro del pez fue un arrepentimiento ficticio, fue algo mientras tanto. Hermanos queridos, cuando nosotros pensamos, meditamos
en nuestra vida cristiana, cuando nosotros la ejecutamos aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, en nuestros lugares donde estemos, ¿qué estamos tratando de hacer? ¿De cumplir mi plan o el plan que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? ¿O estoy utilizando a Dios como una especie de mago o de varita mágica para hacer que Dios haga lo que yo quiero? No, lo que dice Pablo en la Biblia es que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará, pero su obra. Dios quiere utilizarnos a nosotros con nuestros diferentes dones y talentos para que nosotros terminemos la obra de Dios, la que Él quiere, no mi éxito personal. No mi éxito personal. Porque lo que yo pueda lograr, si sirviendo a Dios alcanzo el aplauso de los hombres, bueno, que eso sea un añadido, pero que eso no sea el fin en sí mismo. Porque llegará el momento, si en mi vida cristiana yo me acostumbro a los aplausos, me acostumbro siempre a la aprobación, a tratar de agradar a los demás para obtener su beneplácito, entonces no estoy en buen camino. Porque con Cristo no fue así. Si lo tomamos desde ese punto de vista, Cristo fue el más fracasado de todos, porque hasta sus discípulos lo abandonaron, hasta sus discípulos. Así que, mientras tanto, joven, señorita, hermano, hermana, tú te mantengas en la comunión con Dios y el Señor te esté revelando ahí por medio de tus antenas espirituales su plan y tú te mantengas ahí, independientemente que tú recibas la aprobación de las personas o no, o independientemente que no entiendas el plan de Dios en ese momento, siéntete contento y exitoso de que estás llevando adelante el plan de Dios, lo que Dios te encomendó. Y le diré por qué. A mí me ha pasado. Yo he tenido experiencias donde sí, en diferentes lugares, países donde he ido, no solamente predicando, haciendo otras cosas, gente muy contenta conmigo, sí, mira, excelente, pero también he estado en otras situaciones que he tenido que enfrentarme. He perdido amigos, he perdido amistades, he tenido que abandonar sitios. ¿Por qué? Porque en las iglesias se crean vicios de altivez, vicios de competencia, de egos, como Jonás, que estaba molesto por el ego porque no fue su éxito. No, siéntete contento que es el éxito de Dios, no es tu éxito, porque esta iglesia la compró Cristo con su sangre. Entonces, ¿qué aprendemos de Jonás? De Jonás aprendemos que tenemos que aceptar el plan que Dios ponga para nosotros, porque al final de cuentas es lo que más nos conviene, y mediante ese plan, la ejecución de ese plan, Dios tiene una bendición para mí de crecer en carácter. Muy bien, el segundo profeta entonces que vamos a mencionar ahora es el profeta Habacuc. Por cierto que la palabra Jonás, el significado de la palabra Jonás quiere decir paloma, que no se está quieto en su sitio, siempre tiene que estar por ahí inventando en otros lugares, volando a otro lugar. Ahora llegamos aquí a Habacuc y el significado de la palabra Habacuc quiere decir abrazo. Anote esa palabra por ahí, abrazo. ¿Qué significa la palabra Habacuc? Abrazo. Ahora, querida iglesia, ¿a cuál ciudad le predicó Jonás y se arrepintieron? A Nínive. Él se molestó. Dios le dice, ¿te molestaste tú por una planta que un día nació y se murió? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, ciudad de 120,000 habitantes y muchos animales? Y ahora aquí aparece Habacuc. Y vean ustedes cómo comienza Habacuc aquí. Otro profeta. No es una persona allí cualquiera, no. Una persona a la que Dios está honrando con el don de profecía. Habacuc. Vean ustedes cómo comienza Habacuc en el versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver maldad y haces que vea tanta iniquidad? Delante de mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levanta. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. ¿Por qué Habacuc está diciendo todo esto? Si usted analiza lo que está pasando ahí, o sea, Habacuc le está reclamando a Dios. Habacuc le está formando un problema a Dios. Le está formando un problema. Y lo que está pasando aquí con Habacuc no es que lo está diciendo desde un punto de vista de humildad.
No, él está reclamando a Dios. Él se está colocando por encima de Dios porque él dice, me haces, o sea, me estás obligando. O sea, esto se está cayendo y ni siquiera tú, Dios, haces nada y parece que lo único que le duele es a mí. Al único que me afecta es a mí. Toda esta situación que está ocurriendo, de que el combustible subió de precio, de que el dinero para la comida no alcanza, de que los trabajos cada día están más difíciles, de que el costo de la calidad de vida está cada día más complicado, que cualquier aspecto, todo lo que me rodea está mal, y tú parece que no haces nada, no te importa, no te interesa. Entonces yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Vean ustedes cómo Dios contesta. Porque Dios, hermano, es un caballero. Porque Dios no se rebaja a la inmadurez del ser humano. Y aunque Habacuc lo está haciendo mal desde el principio, sin embargo, mira ustedes lo que dice el versículo 5. Dios le contesta a Habacuc y le dice, mira entre las naciones. Mira entre las naciones. Mira a Rusia. Mira a Ucrania. Mira a los Estados Unidos. Mira a África. Mira a China. Mira aquí y allá. Mira lo que está pasando en este mundo. Mira. Y entonces dice, mira y asómbrate, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se los contara no la creerás. ¿Qué le está diciendo Dios a Habacuc? Mira, si hoy día te asombras, te preocupas, estás perdiendo el control por esto que estás viendo, entonces ¿cómo vas a reaccionar cuando venga el fin de todo? ¿Cómo vas a reaccionar cuando venga el fin del tiempo de gracia? ¿Cómo vas a reaccionar cuando se termine el juicio investigador? ¿Cómo vas a reaccionar cuando estén cayendo las plagas? ¿Cómo vas a reaccionar cuando será la ley dominical? ¿Cuándo vas a reaccionar cuando todo el desenlace de este mundo ya esté descubierto? ¿Cómo vas a reaccionar? Porque si hoy día estás reaccionando así, quiero decirte, Habacuc, que en tu mente te está formando un hábito para que cuando vengan esos momentos más difíciles ya no puedas responder de la forma positiva. ¿Cómo vas a hacer? Entonces lo que Dios le está diciendo aquí a Habacuc es, mira, aunque a ti te parezca que no me importa, que no estoy haciendo nada, tienes que saber que yo estoy al control. Versículo 6, porque miren ustedes lo que dice Dios ahí, porque yo levanto a los caldeos. Para aquellas personas que quizás no les llega mucho a la mente, que son los caldeos eran los babilonios. Los caldeos son los babilonios. Entre otras cosas, Habacuc está diciendo este reclamo que hizo, porque Habacuc sabe que por aquel tiempo se estaba levantando en la región del Medio Oriente, se estaba levantando un nuevo poder que eran los babilonios. Los babilonios, con el padre de Nabucodonosor, el rey Nabopolassar. Y cuando Babilonia surge como imperio, hermanos, en el año 612 antes de Cristo, 612 antes de Cristo, la primera ciudad importante que conquistan los babilonios y las destruyen, ¿saben ustedes cuál fue esa ciudad? La ciudad de Nínive, la misma que Jonás había predicado. Pasaron las décadas, como suele hacer el ser humano, se le olvida el susto del momento. Pasaron las décadas, dice el libro Profetas y Reyes, que los habitantes de Nínive volvieron otra vez a sus antiguos caminos. Y Dios utiliza a los babilonios para que viniera aquel castigo que iba a venir en tiempos anteriores y que vino porque ellos otra vez volvieron a sus antiguos caminos. Cuando Habacuc ve eso, esa amenaza, y dice, es como decir, bueno, si eso pasó por allá, ese Nabucodonosor y ese Nabopolassar van a llegar aquí a Jerusalén, que en efecto ocurrió, Y entonces Dios está diciendo aquí, del versículo 6 en adelante, ahí está hablando de los babilonios. Los babilonios vendrán y van a hacer desastres, van a destruir, van a hacer lo otro, van a hacer aquello. Ellos no saben que yo los estoy utilizando, pero después ellos atribuirán todas esas conquistas a su propio Dios. O sea, ellos van a decir, eso lo hicimos por el poder de nuestro brazo, por nuestra capacidad. Como decía el rey Nabucodonosor, ustedes recuerdan el capítulo 4 de Daniel, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué?
que fue entonces aquel tiempo cuando el rey Nabucodonosor quedó demente por 7 años. O sea, los babilonios, la soberbia subió al corazón de Babilonia pensando que por ellos mismos lo habían hecho, cuando no, cuando más bien era parte del plan de Dios todo lo que estaba ocurriendo. Ok, ¿qué pasa? Cuando Habacuc escucha esto, versículo número 12, cuando Habacuc escucha la respuesta de Dios, donde Dios le dice a Habacuc, no te preocupes, que yo tengo las cosas bajo control, no te preocupes, tranquilo, lo que tienes que hacer es confiar. Entonces en el versículo 12, Habacuc está ahí tranquilo y dice, sí, Señor, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Es verdad, Señor, no moriremos, sí, es verdad, para juicio lo pusiste, sí, es verdad, y lo pusiste como un poder, como un instrumento para castigar. Muy limpio eres de ojos, Señor, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Pero como que cuando sale de su recámara, que Habacuc está orando, de repente como que se sienta en la computadora para ver si le depositaron el sueldo del mes, o ver si le pagaron el último trabajo que hizo, o cualquier cosa, y como que se acuerda de las deudas que tiene, como que otra vez, como que comienza a ver el desastre y retoma de nuevo sus reclamos contra Dios, ahora otra vez de manera más amarga. Es decir, fue un mientras tanto, fue algo ahí corto, pero en realidad para Habacuc no fue un encuentro real con Dios donde creyó a su palabra, y comienza a quejarse otra vez. Y así llegamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2 entonces Habacuc está consciente del papel que está haciendo, equivocado, dice, en mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, veraré por lo que se me dirá y qué he de responder con respecto a mi queja. Es decir, él está consciente de que se está quejando. Amigos, yo lo voy a recomendar porque sé que en los últimos domingos aquí se ha estado estudiando el deseo a todas las gentes. Le voy a recomendar un capítulo que es el capítulo 34. Cuando pueda, busque ese capítulo del deseo a toda la gente, capítulo 34. Ese capítulo se llama La Invitación. Y está basado en Mateo 11:28, cuando dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, que yo los haré descansar. Ese capítulo está basado en ese versículo. Y la sierva del Señor dice allí, en la página 298 de la versión clásica, dice allí que la persona que se está quejando continuamente de todo, no la persona, el cristiano que se está quejando constantemente de todo, deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Y está desgastando las fuerzas vitales del alma. Usted lo puede buscar. Se llama La Invitación, lo puede comprobar. Entonces, amigos, si el mundo se nos está cayendo encima, como Habacuc, no podemos estar reaccionando como las demás personas que actúan como que si nunca hubiesen conocido nada de la Biblia, como que no supieran nada de Dios, como que no supieran nada de la profecía. No. Entonces Dios le responde. Sí, le responde. Vamos al versículo 2, por favor. Dios le responde a Habacuc y le dice, mira Habacuc, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido, aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. Se cumplirá, es decir, no solamente Nínive va a ser destruida, sino Jerusalén también. Se cumplirá, no fallará, aunque tarde espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Y aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Ve lo que dije hace rato? Se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. ¿Qué le está diciendo Dios ahí a Habacuc? Le está diciendo, mira Habacuc, tú en vez de quejarte, en vez de estar arrojando sombra sobre tus hermanos, en vez de estar llevando tinieblas a las personas que no conocen de Cristo, hablando de lo mal de la situación, de todo como está descompuesto, de que nada sirve, de que nada te sale bien, de que la economía es esto, de que aquello, que lo otro, en vez de estar haciendo esos comentarios, en vez de estar haciendo esa actitud ante la vida, que no te está beneficiando a ti, ni a tu familia, ni a nadie, lo que tienes que hacer, aquí dice, escríbela en tablas, escríbela para que pueda leerse. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es, en vez de quejarte, predica la palabra, hazla conocer. Monta una red social en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Monta un Facebook en vivo. Haz algo para que se predique la palabra. Monta un grupo pequeño. Da unos estudios bíblicos. Monta unos carteles por la calle. Haz algo
algo que la gente entienda, como los que estaban en el barco de Jonás, sabían que algo estaba pasando, pero no entendían. Para que la gente entienda que lo que está ocurriendo ahorita no es culpa del presidente Putin, no es no es Ucrania, no es la economía, no es el presidente de Costa Rica, no es aquello, no es lo otro. No, es el cumplimiento de los tiempos, es lo que tiene que ocurrir para el desenlace final de este mundo. Eso es lo que tienes que hacer, Habacuc. Y entonces Dios le empieza a decir, ¿tú crees que no estoy viendo nada? Y Dios le empieza a hacer una lista ahí del versículo 5 en adelante, una lista. Mira, yo sé de los que andan cometiendo esta falla, esta. O sea, ¿crees que no sé nada? Mira, aquí tengo la lista de todo. Yo tengo la lista de todo. Pero al final, a lo último del capítulo 2, mira lo que le dice Dios a Habacuc. Le dice, entonces, en resumidas cuentas, Habacuc, ya que te estás dando cuenta que yo tengo todo al control, que no estoy ausente de nada, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, por lo tanto, ¿qué? Calle delante de él, ¿qué? Toda la tierra. En otras palabras, ¿qué le está diciendo ahí Dios a Habacuc? Usted no puede estar colocándose en un lugar donde usted piensa que sabe más que Dios. Y saben que muchos de nosotros somos así, que sabes más que Dios. Calle delante de él toda la tierra. Dios le habló con tal contundencia a Habacuc, pero le habló con tal contundencia, hermanos, que el Habacuc que aparece en el capítulo 3 es diferente. Porque dice, versículo 2, Señor, he oído tu palabra y temí. O sea, como que Dios le habló con carácter. Y a veces Dios nos habla con mucho carácter a través de muchas situaciones que nos ocurren. A través de muchas situaciones que nos ocurren, Dios nos habla con carácter para que entendamos. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pero eso sí, en la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora sí. Habacuc entendió que no es tiempo de quejarse y echarle la culpa a este o al otro o a nada. No es la culpa de nadie. Son los tiempos que anuncian el regreso de nuestro Salvador. Y es lo que tenemos que predicar. Y el tercer personaje y último es el profeta Nahum. Tercero y último, el profeta Nahum. La palabra Nahum significa consuelo. Y vean ustedes cómo comienza el libro de Nahum. Si usted ve las primeras 3 palabras del libro de Nahum, las primeras 3 palabras, mira cómo dice, mira cómo comienza Nahum. Profecía sobre quién, dice ahí. Profecía sobre Nínive. Los 3 profetas se relacionan con Nínive. Jonás le predicó a Nínive y se molestó. Habacuc preocupado porque lo que está pasando en Nínive, él piensa que va a pasar por aquí, por Jerusalén. Y ahora viene el profeta Nahum que profetizó la destrucción definitiva de Nínive, la que hizo el padre de Nabucodonosor. Pero Nahum profetiza lo que le va a pasar, pero Nahum, a diferencia de Jonás, que se molestó, a diferencia de Habacuc, que se quejó, a diferencia de Jonás y de Habacuc, que no cumplieron el trabajo evangelístico, aquí Nahum tiene palabras de ánimo y de consuelo. Nahum 1:7. Nahum 1:7. Uno de los versículos, para mí en lo particular, más hermosos de todos los profetas menores. Nahum 1:7. Vean ustedes qué hermoso versículo. Dice ahí, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mira, amigos, aquí yo le doy, por ejemplo, si el pastor de la iglesia me está escuchando ahorita, aquí el pastor o cualquier anciano, aquí tienen un versículo con el cual pueden hacer en algún momento un retiro espiritual, con este solo versículo. La primera parte para el viernes, la segunda parte para el sábado y la tercera parte para el domingo. De este versículo sale toda una temática de un retiro espiritual. Porque lo primero, Jehová es bueno. Ustedes saben que la palabra Jehová en sí es la que traduce la Reina Valera, pero no es exactamente la palabra más cercana al nombre de Dios. Cuando Dios se le reveló a Moisés en el desierto, no le dijo Jehová, le dijo Yahvé, yo soy, Yahvé. Es el sonido que más se acerca a lo que es el nombre de Dios.
Y ese Yahvé ahí, en ese particular, aquí, es el Dios del pacto. El Dios que da vida, no Elohim, el de Génesis 1, lógicamente es el mismo, solamente son los nombres, los diferentes nombres de Dios, pero aquí Yahvé más que todo es el Dios vivo, pero que vive para cumplir el pacto. Entonces aquí dice la Escritura que Yahvé es bueno. ¿Cuál es el principal rasgo que Dios quiere que nosotros conozcamos de su naturaleza? El principal rasgo que Dios quiere que nosotros conozcamos de todos los rasgos de Dios, de todos sus atributos, de todas sus cualidades, la más grande que Dios quiere que esté grabada aquí en la mente humana es el amor de Dios. Y le voy a decir por qué, hermanos. Porque el ser humano es cruel. El ser humano es cruel. A veces tu amigo, tu compañero, el que te conoce, el que conoce tu angustia, el que conoce lo que te hace feliz, el que conoce tu sensibilidad, es el que más te hiere, el que más te daña. Por eso mismo, porque le abriste la puerta del corazón, le entregaste tu ser en el sentido de que conoce tu secreto, tu amistad, tu amor, todo, y esa persona en el momento que menos lo piensa, esa persona sale con una sorpresa, te destruye, y vienen los duelos, y viene una cantidad de cosas. Y el enemigo ha diseñado este mundo, todas las redes sociales, todo, el enemigo ha diseñado este mundo para que sea un mundo donde el ser humano sufra, donde al ser humano se le afecte la estima propia, donde su estima propia se le vaya al piso. ¿No ves que las personas, por ejemplo, entran en Facebook, publican una foto, ya no disfrutan, ya van por el paisaje, si fueron al Irazú, ya no están disfrutando el paisaje de cuando fueron allá, sino que están pendientes de cómo montar la foto? ¿Qué le pasa a esa persona si dentro de 2 semanas revisa la foto y no tiene ni un solo like? ¿Qué le pasa? La persona, mire, se va a pique. Se va a pique. ¿Por qué? Bueno, porque su autoestima la está basando en un like. Y estoy diciendo solamente algo pequeñito, algo muy pequeño. Nuestros jóvenes sufren mucho por eso. Y los adultos también, pero estoy diciendo solamente algo muy pequeño en las redes sociales, pero todos son los empleos, los trabajos, la manera como los jefes tratan a los empleados, las relaciones entre la familia, entre los hermanos de sangre que se odian. O sea, hay de todo. Todo está hecho para que el ser humano no tenga autoestima y para que cualquier cosa lo desplome y se destroce. Se destroce. Y entonces, por eso la Biblia dice, Jehová es bueno, porque Dios quiere que el ser humano sienta la confianza de que hay un Dios que lo sostiene, que lo ama, que lo acepta y lo quiere salvar. En segundo lugar dice el versículo 7, dice, fortaleza en el día de la angustia. Hermano, hermana que me escuchas, amigo, joven, señorita, yo sé que nosotros no andamos por todos los lugares diciendo los problemas que tenemos. Cada quien sabe lo que le pasa. Pero si hay alguna persona en este momento que necesita escuchar que Dios está contigo, escúchalo. Dios está contigo. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que hayas hecho, no importa si lo que tú pienses que hiciste es lo peor que hay y que no hay oportunidad para ti. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses, pero Dios está contigo. Dios te quiere perdonar, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere rescatar, Dios te quiere aceptar de nuevo. Y no solamente eso, dice fortaleza en el día de la angustia. No solamente en esta angustia que tienes hoy, sino la angustia del tiempo de angustia, en los tiempos finales. Dios quiere que Él para ti sea el castillo, una fortaleza, el castillo donde estés encerrado en la protección de Dios, quien es quien te rejuvenece como el águila. Y finalmente dice el versículo aquí, y conoce a los que en Él confían. Conoce. Junto a esto, hermano, hay 2 citas que le quiero dejar para que lo busque ahí en la casa cuando tenga tiempo. Una es el Salmo 25:14. Anótelo ahí en su casa, por favor. Salmo 25:14. Y la otra cita que va a buscar es la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, los versículos 18 y 19. ¿Qué dice el Salmo 25:14? El Salmo 25:14 dice, la comunión, atención, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que lo aman, lo respetan. Pero vea que dice, no dice simplemente la comunión, dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos
y solamente a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros tengamos con Él una comunión íntima. Así como Santiago, Pedro y Juan, que aunque eran 12, solamente 3 vieron la transfiguración. Y el otro versículo que está ahí en Timoteo, dice, porque el fundamento de Dios permanece teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce. Ven ustedes que en ese versículo que le estoy diciendo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, ahí aparece la palabra sello. El fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. Sello, 2 puntos. Conoce el Señor a los que son suyos. Esa palabra sello es la misma palabra sello que aparece en Apocalipsis. La palabra original en griego, sfragis, sello. Así que parte del sello de Dios tiene que ver con el conocimiento. Dios me conoce y yo lo conozco. Tenemos una relación íntima. Por eso dice el libro deseado a toda la gente, en la página 623, dice allí, la versión clásica, dice, si conociéramos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida sería una vida de perfecta obediencia. Conocer a Dios, el secreto de todo, conocerle. ¿Qué dijo Jesús? Juan 17:3, porque esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, hermano, al cerrar este tema, ¿cuál es la diferencia entre Nahum y los otros dos? Que Nahum sí cumplió. Nahum estuvo a la altura de los tiempos. Nahum dijo lo que iba a ocurrir. Nahum llevó fielmente el mensaje de Dios al mundo perdido. Enmienden sus caminos, porque si no, va a pasar esto. Y no quiero que se pierdan. No quiero que se destruyan, los quiero recibir en la casa del Padre, los quiero rescatar. Nahum dio el sonido certero de la trompeta, que es lo que Dios espera que nosotros hagamos. No como Jonás, que dieron la espalda, y Habacuc, que dieron la espalda, se quejaron y tuvieron toda esa cantidad de actitudes desviadas, no como ellos, sino que Nahum, además de exponer al mundo la verdad de lo que está ocurriendo, del porqué de todas las cosas de hoy, lo que está pasando, además Nahum trajo consuelo a su pueblo. Consuelo, por eso Nahum significa consuelo. Así que lo que no hizo Habacuc lo hace Nahum, lo que no hizo Jonás lo hace Nahum, el abrazo de Dios, el consuelo de Dios. De tal manera que mi querido hermano y amigo que me has escuchado en esta oportunidad, cualquiera sea la situación que te está perturbando, si es de empleo, si es de dinero, si es económico, si es de enfermedad, alguna circunstancia especial, algún problema con algún miembro de la casa, cualquier cosa o algo que lleves por dentro, que tienes una lucha interna, Dios te consuela en este momento. Dios te abraza, Dios te rodea, Dios te mima, Dios te consiente. Pero en medio de ese consuelo, en medio de ese cariño de Dios, en medio de ese cariño, Dios también te dice, ve y cumple la misión. Ve y cuéntale a otros lo que yo he hecho por ti y cuéntale a otros la verdad de lo que está ocurriendo. Mi hermano, que esta sea tu experiencia en esta noche, que Dios te bendiga, que recibas tu abrazo, el abrazo de Dios y que recibas el consuelo del Señor. Dios te guarde.